tardes a todas y a todos. Soy Ricardo Rubiales, les quiero dar la bienvenida. Siempre es un gusto y un honor estar con la DGIRI, especialmente en esta sección que me siento muy honrado de acompañarlos de charla entre expertos. Les quiero contar un poco más de dónde estoy. Voy a compartir mi pantalla para empezar a dialogar, pero quería antes de empezar compartirles 2 o 3 ideas importantes sobre lo que estoy haciendo últimamente en investigación educativa. Les cuento que trabajé específicamente durante los últimos 8 años en una investigación en escuelas de educación preescolar y primera infancia sobre la importancia del movimiento, los patrones básicos del movimiento y el desarrollo de las conexiones neuronales a esa edad, a los primeros años de los 3 a los 5. Y ha sido muy interesante, la publicación la sacamos en unos 6 meses y creo que va a ser muy revolucionario en cierto sentido el pensar en hacer pruebas neuropsicológicas a los niños muy chiquitos para asegurar de una manera hacia el futuro menos problemas de aprendizaje. Y bueno, en estos 8 años le ha servido muy bien al grupo de las estancias infantiles del Estado de México en ese proyecto, y también contarles que estoy muy involucrado en el proceso de la educación disruptiva, en la Escuela de Educación Disruptiva, en la iniciativa de Telefónica, y que también en ese proyecto tengo mucho que contarles y mucho de lo que les voy a compartir hoy. Si les parece bien, voy a hacer 2 momentitos para que tengamos tiempo para dialogar y tener preguntas y demás. Así que la estructura de la sesión es que vamos a tener 2 grandes momentos y en medio vamos a ver si podemos dialogar un ratito. Les agradezco una vez más que me acompañen y recuerden que vamos a ver primero una reflexión sobre las neurociencias y cómo nos invitaron a pensar desde otro lugar sobre la educación. Y me gustaría empezar por ahí para llegar a un buen puerto, al puerto de las pedagogías disruptivas, y que además no solamente tienen mucho sustento en el pensamiento de la neurodidáctica, sino que también tienen mucho arraigo en las pedagogías críticas y las pedagogías más contemporáneas. Así que, como les contaba, en este primer momento quisiera empezar con una reflexión de las neurociencias, desde dónde trabajamos las neurociencias, qué es lo que nos han enseñado y cuál es el enfoque fundamental que tienen hacia las habilidades del pensamiento y cómo se está modelando mucho de lo que llamamos educación en este momento. Algunas de las preguntas importantes que estamos haciendo ahora desde la investigación neuropsicológica tienen que ver con cómo procesamos el pensamiento, las emociones, los sentimientos, cuál es la relación entre los nodos de procesamiento neuronal y cuáles son los códigos de comunicación neuronal. Todas estas cosas son la línea de ruta, la hoja de ruta para los próximos 10 años, que será la década de más importante investigación desde mi punto de vista y desde muchos otros investigadores de las neurociencias, no solamente a nivel educativo, sino de un nivel como más amplio. La meta es llegar a conocer un poco el mapa de la conexión neuronal, así como tenemos un mapa del genoma. Un poco es una metáfora no tan adecuada, pero digamos que es un poco donde queremos ir. Quiero empezar en esta breve reflexión sobre el aporte de las neurociencias a la educación en los últimos 20 años, recordando 2 ideas. La primera tiene que ver con la propuesta del cerebro como una unidad que compone muchos centros de procesamiento. En algún momento había esta idea más locacionalista de que el cerebro tenía zonas de procesamiento y estas en un sentido estaban aisladas. Era una forma de pensar muy de los 90 sobre cómo procesábamos la información. Y si bien, claro, por ejemplo, tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, en realidad hoy sabemos que ambos hemisferios siempre necesitan una comunicación entre ellos, aunque estemos hablando de cálculo, en el caso sería el referente el hemisferio izquierdo, o aunque estemos hablando de lenguaje visual, que en el caso sería el hemisferio derecho. Pero en ambos casos, aunque digamos son especialistas cada uno en estas formas de pensamiento, aún así necesitan centros de procesamiento que se encuentran en el otro hemisferio. En ese contexto, y aquí les voy a poner algunas imágenes de Greg Dunn, en ese contexto, una de las características fundamentales es el tema de las conexiones neuronales, es decir, estos nodos de procesamiento conectados todo el tiempo, y es mucho de la investigación contemporánea, especialmente sobre lateralidad y el impacto de la falta de desarrollo de la lateralidad en jóvenes de secundaria o prepa. Otro tema del que quería hablar que era importante es el tema de la neurogénesis. Hoy sabemos y hay mucha discusión alrededor de eso todavía, pero digamos, tenemos pruebas
de que las neuronas se generan en el cerebro, en ciertas zonas del cerebro cerca del tálamo, y que esto es uno de los elementos más importantes para la plasticidad cerebral, es decir, para el momento en el cual nosotros aprendemos, este momento reflexivo en el cual nosotros estamos aprendiendo. Y nos lleva a un elemento clave que sería parte de la propuesta de Feuerstein: cualquier cerebro puede aprender durante toda la vida. Y este es un elemento clave para la educación del futuro, y es un elemento clave que está delimitando mucho la idea de las sociedades del aprendizaje, las sociedades que queremos que vengan en un futuro donde todas las personas puedan aprender en todo momento y en todo lugar. La idea del aprendizaje como tal también fue uno de los grandes retos de las últimas décadas en la investigación, y lo que pudimos afirmar es que, tal como lo decían los constructivistas en principios del siglo XX, efectivamente el aprendizaje es una transformación de estructuras mentales que tiene que ver con conexiones que realmente se pueden ver en el cerebro. Y eso en aquel momento era una mirada que era más bien teórica, pero hoy lo podemos comprobar. Y que sabemos también, un poco a la línea de Vygotsky, que el cerebro cambia con la experiencia y que el contexto determina, este entorno en el cual estamos determina mucho los aprendizajes que tenemos, y esta relación con el ambiente, que sabemos nosotros que sería importante, sería súper fundamental que pudiéramos explorarlo más a profundidad cuando estamos trabajando en el contexto de la educación. Y por último, el tema del andamiaje, que estoy seguro que todas las personas que estamos conectadas en el Zoom sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero yo quisiera reforzar una vez más lo importante que es el andamiaje en un proyecto educativo. Es decir, el crear estas estructuras que permitan a la persona, al aprendiz, como diría Feuerstein, ir a su propio ritmo, llegar a sus propias conclusiones, tomar sus propias decisiones y subrayar la metacognición, que es algo que hablamos continuamente. En ese sentido, por último, quiero no dejar de lado las pedagogías corporales, un tema que hemos hablado anteriormente, la importancia de la comunicación interhemisférica, la importancia del desarrollo de la lateralidad, es decir, que los niños y las niñas lleguen a los 7 años de edad con una enorme cantidad de movimiento con el lado izquierdo del cuerpo, pero también con el lado derecho, y que esto sea patear una pelota 500 veces con la pierna derecha, pero también 500 con la pierna izquierda, de manera que no tengamos laterales cruzadas, es decir, que la conexión entre los hemisferios sea lo más amplia posible y que no tengamos conexiones que no hayan sido totalmente desarrolladas. Eso nos asegura que cuando están en secundaria o en prepa tenemos menos problemas de dislexia y mucho menos problemas de aprendizaje. Y aquí resolver o hablar de manera importante de mi trabajo en la primera infancia y en educación preescolar, donde sabemos que el movimiento en educación preescolar genera lenguaje. Si en la medida en la que los niños y las niñas en educación preescolar se mueven, no están sentados escribiendo, sino que efectivamente están en una conexión corporal muy amplia y con el ambiente, que es un poco lo que se trata el libro que vamos a publicar. En ese sentido, desarrollamos habilidades muy específicas, tanto a nivel kinestésico corporal como a nivel lingüístico, y me parece que es súper importante el poder dialogar sobre esos temas. Bueno, cierro un poco esta parte del marco, digamos, de las neurociencias. Como ustedes ven, hay algunos paradigmas que son importantes, especialmente en cuanto al movimiento, en cuanto a nuestra reflexión sobre la educación inicial, en cuanto al tema de la emoción, al tema de las neuronas, el tema de la plasticidad cerebral, pero quiero llevarlos a dos ideas más y llevarlas a dos reflexiones más que son importantes y que tienen que ver con la educación, y un poco creo que nos pueden ayudar a hacer el marco para lo que sigue. Y primero, no puedo dejar de hablar de las neuronas espejo. Esta investigación de los años 90, que en los primeros años del siglo XXI empezaron a determinar cómo entendíamos la relación con el aprendizaje. Quiero subrayar esto. Estaba relacionado directamente con el tema de la empatía. Ustedes pueden buscar muchísimo sobre las neuronas espejo. Hemos hablado mucho sobre eso. Está relacionado directamente con el mirar a la otra persona. Es un tema muy amplio ahora que no nos da tiempo de explorar a profundidad, pero les recomiendo que lo vean, y el sustento que nos da es que el aprendizaje siempre está basado en empatía, en mirar a otro. Por lo tanto, el aprendizaje se modela. Siempre estoy observando a las otras personas, y el cerebro humano está construido de tal manera que el lenguaje no verbal es siempre mucho más fuerte y más contundente que el lenguaje verbal. No tiene mucho sentido que nosotros estemos hablando todo el tiempo si lo que hacemos contradice lo que decimos, y esto tiene que ver específicamente con el contexto del aula. Y por otro lado, un elemento que me parece fundamental mencionar y que también no podemos dejar, que es uno de los grandes aportes de las neurociencias en estos temas, es la relación entre cognición y emoción. Cómo las emociones trasladan, es decir, cruzan todo
proceso de aprendizaje, todo proceso creativo, todo proceso de resignificación, todo proceso de construcción de sentido está transversalmente cruzado por el tema de la emoción, y la cognición sin duda está relacionada directamente con cómo estoy cuando estoy aprendiendo o cómo no estoy cuando estoy aprendiendo. Y me parece que es muy importante marcar eso en el tema de la educación disruptiva, porque es uno de los grandes elementos que la educación disruptiva buscaba generar, es decir, crear espacios cálidos y ambientes donde el educador se convertía en un artesano, en una persona que podía crear ambientes o circunstancias que me permitieran conocer, aprender, redescubrir sin tener un riesgo demasiado alto de angustia o de incluso de miedo o de temor con respecto a lo que estaba pasando. Es un poco lo que mencionaba Firel, perdónenme, Mirel Natiu, que estaba diciendo en algún momento, Philip Merier, perdónenme, que estaba diciendo que nosotros los educadores teníamos que crear entornos para el aprendizaje, entornos seguros para poder vivir esos procesos de aprendizaje. Y Philip Merier, justo en Frankenstein Educador, lleva esta línea de los entornos de aprendizaje a este sentido de la emoción y a este sentido también de la diversidad del entorno, la relación que hay no solamente en la emoción que yo siento individualmente, sino también en cómo el entorno y el contexto en el que me encuentro también es una emoción compartida o se construyen emociones compartidas, que me parece importante subrayar. Un elemento más que tengo que poner en este lugar para que ustedes vean los paradigmas también a los que nos enfrentamos tendrían que ver con la conciencia fonológica, por ejemplo, como un elemento clave para la lectura y cómo la lectoescritura está construida a partir de la forma como conozco y construyo el lenguaje verbal. En ese contexto y en esa medida, y hay mucha investigación, y les recomiendo, por supuesto, el cerebro lector, descubrimos que la zona occipital del cerebro, esta parte de atrás de tu cerebro, tiene zonas específicas para procesar objetos, para procesar ambientes, para procesar personas, rostros humanos, quiero decir, y hay una zona que se recicla para procesar letras cuando empezamos a aprender a leer y escribir. Y en ese contexto, este reciclaje, esta zona que se reutiliza de una función para otra, es una de las claves más importantes para entender el aprendizaje desde la medida de la neurodidáctica. Así que la construcción de las imágenes y la manera como vemos imágenes y la forma como nos acercamos a ellos y nos preguntamos sobre ellas va a ser una de las claves más interesantes que nos va a regalar la investigación. Perdón, se apagó el audio. Le reactivamos su micrófono, por favor. Muchas gracias. Creo que ya estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, hago una pausita. Justo nos llegó el silencio justo antes de la pausa. Podemos respirar un momento. Vimos un marco de cómo las neurociencias marcaban paradigmas muy específicos sobre ciertas formas, metodologías, perspectivas que teníamos en el aprendizaje en esta última mitad del siglo XX, especialmente con temas como la lectoescritura y cómo el cerebro lector nos regresaba décadas a aquellos aprendizajes donde primero fundamentábamos la conciencia fonológica, es decir, la construcción del lenguaje verbal de una manera muy profunda a través de rimas, cantos, etcétera. Por otro lado, el tema de las pedagogías corporales, el tema de la empatía, ver al otro, cómo nos modelaba y siempre estar en contacto con otra persona, y la empatía como un elemento clave para el aprendizaje y también la emoción. Creo que son 4 o 5 líneas que nos van a permitir justamente enmarcar el tema de la discusión de las pedagogías disruptivas desde lugares muy distintos. Hagamos un ejercicio rápido con respecto a cómo aprendemos desde el cerebro. Y les voy a traer muchos ejercicios alrededor de esto, pero el ejercicio que quiero que hagamos es que nos pongamos un poco en discusión, que tratemos de ponernos en un diálogo interno sobre lo que significa esto que estamos diciendo. Sí, las neurociencias lo que proponen es que aprender, por empezar por algún lugar, implica proyectar y seleccionar entre un montón de hipótesis. Todo el tiempo, cuando yo estoy aprendiendo, hay un enorme conjunto de hipótesis que tengo que construir y al mismo tiempo tengo que elegir sobre cuál me voy a ir, sobre cuál voy a investigar y cuál es el elemento clave que quiero nombrar, etiquetar, reconocer, explorar, investigar. Y les traigo un ejemplo. Estas imágenes que les traje de un proyecto de Instagram que ya discutimos en algún otro momento y que me parecía muy potente traer a esta conversación para que vean cómo lo podemos aplicar en otro sentido, el COVID Art Museum de Instagram.
Es un proyecto que nos presenta un enorme archivo de imágenes que tiene que ver con un grupo de personas que durante la pandemia se dedicaron a crear obras de arte, algunas de ellas artistas, otras no, y que este conjunto de personas, algunas artistas y otras no, recuperaban en un tipo de catarsis visual lo que significaba la pandemia para las personas que lo vivimos. En ese contexto, cuando yo traigo este archivo y se los presento a ustedes, quiero hacer un ejercicio rápido de reconocimiento histórico. Si ustedes y yo viajáramos al 2018 y presentáramos estas imágenes en una sesión como esta, que obviamente sería presencial, no en Zoom, ninguna de las personas sentadas en el auditorio entendería totalmente a qué nos referimos, porque es algo que no vivieron. Por el contrario, si nosotros hoy o dentro de 6 meses o 2 años presentamos estas mismas imágenes, las personas que vivieron la pandemia entenderían inmediatamente de lo que estamos hablando. Tal vez sin ninguna explicación previa o sin dar ninguna introducción, porque son personas que entienden lo que está sucediendo debido a que vivieron un momento histórico específico a partir del cual saben de lo que se trata. La hipótesis es muy inmediata y nos permite automáticamente relacionar a más profundidad la imagen. Si yo no tengo esa información, ese contexto, ese marco, es difícil poder llegar a reconocer la profundidad del nivel de la imagen. Puedo llegar a crear algunas interpretaciones que no necesariamente estarían mal, pero no llegaría a una discusión mucho más elaborada sobre lo que significan porque no viví ese contexto histórico. Hoy me gustaría que tratáramos mucho de profundizar lo que significa construir hipótesis, crear propuestas de búsqueda de sentido, sin enfrentarme a lo que desconozco y tratar de traer soluciones desde lo que conozco, desde mi conocimiento previo, y como el estudiante cuando trae esto y lo vive, siempre va a haber una lucha entre lo que sé y lo que estoy aprendiendo, y a veces va a haber un momento donde ciertas cosas que se van a tener que cambiar y transformarse, y siempre hay un ejercicio de transformación en esto. Y hay un ejercicio también de enfoque. Cuando yo construyo hipótesis, hay un ejercicio de atención, donde yo necesitaría enfocarme en lo que estoy viendo. Si hacemos este mismo ejercicio desde las artes visuales, yo les podría traer algunas piezas de arte contemporáneo que me parece que nos traerían justo esta provocación de descubrimiento o de construcción de hipótesis. ¿Qué es esto que ves ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo hizo? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Qué significa? ¿A qué lo relacionas? Y esta serie de preguntas que podíamos crear, la obra de Mamá, de Louis Bourgeois, por ejemplo, nos permitiría discutir cosas en una conversación mucho más elaborada. No tanto solamente acerca de lo que es la obra, que sería un nivel de descripción, lo que ves, que evidentemente algunos dirían que es una araña, sino también el nombre, que implica madre o mamá. ¿Y qué significa esta combinación de nombres y qué discusiones puede generar? Sería un poco como la provocación que nos puede dejar Louis Bourgeois. Spencer Tunney con su trabajo también nos puede permitir otras discusiones distintas, ¿no? Los cuerpos humanos reunidos en una misma situación, como una masa corpórea que tiene un significado también donde nos permite o nos provoca conversaciones más elaboradas, desde todos los niveles, desde el cuerpo, desde la apropiación de la ciudad, desde el color del cuerpo, desde el uso de la imagen y desde la fotografía. Este tipo de cosas nos permiten ayudarnos a ver, a construir desde otro lugar. Pero ahora hagamos un ejercicio alterno, ahora no con obras de arte, sino con miradas científicas. Veamos ahora algunas imágenes construidas a partir de la investigación de la ciencia, pero también desde diferentes lentes, desde diferentes ojos, desde maneras de ver que no son exactamente iguales y que también nos permiten encontrar estos formatos de representación, una palabra que podemos utilizar también cuando hablamos de arte. Entonces, esta combinación de dos elementos, dos grandes archivos, 3 archivos ahora, de elementos visuales que nos permitirían crear otro tipo de conversaciones y construir otro tipo de hipótesis. En ese sentido, la probabilidad, el cálculo, la proyección, la predicción de lo que estoy viendo, esta construcción de lo que quiero saber, implica este ejercicio de predecir lo que está sucediendo. Y ese espacio de aprendizaje es importante. Entonces, aquí una pregunta que yo haría es, ¿qué tanto nos detenemos ustedes y yo en pensar en estos espacios de probabilidad y en dialogar con los estudiantes sobre qué ves y tomar tiempo? No para dar la respuesta, sino para explorar la pregunta y profundizar en otras preguntas nuevas. No sé necesariamente si solo en querer saber la respuesta correcta o si, como dirían, y aquí les traigo algunos profesionales que estudian justamente este proyecto, Shari Tishman de la Universidad de Harvard, con las disposiciones del pensamiento, y Bavalier con respecto a los neuromoduladores implicados en la atención, en el sentido de cómo cuando yo hago más preguntas, no solo buscando la respuesta, sino explorar nuevas posibilidades de construcción de sentido, estoy en entrenamiento mucho más mi parte ejecutiva y también la construcción de sentido y la búsqueda de las exposiciones. Pero un error que encontramos muchísimo en estos procesos de aprendizaje es la sobrecarga.
Es decir, que yo todo el tiempo doy una enorme cantidad de explicaciones y de informaciones sin final, donde no aprendo a dosificar. Y una cosa que hemos aprendido en el proceso de la escuela de educación disruptiva es el tema de la dosificación, es decir, ir no por lo más grande, sino que menos es más, que en verdad enfocar en algo y tomar tiempo para que ese algo sea digerido y aprendido con H, pueda ser algo mucho más potente que si yo inundo de información y al final esta sobrecarga no permite que lleguemos a un buen puerto. Déjenme continuar con un segundo punto. Vamos a ver 4 puntos de las neurociencias en términos de aprendizaje. Aprender también es explorar el espacio de la posibilidad. Aprender también tiene que ver con lo posible, con las cosas que implican un cambio, con los ejercicios que puedo tener para hacer algo específico o no. Entonces, aquí quiero que vean un pequeñito video sobre cómo funciona un espacio para generar una discusión sobre un cierto cambio donde estamos trabajando con el juego del viento. Es una mesa que se puede hacer muy fácilmente y que tienen en un museo de ciencias, el Exploratorium, y otros museos han trabajado en ese proyecto y con materiales muy simples lo ponen sobre una mesa donde fluye el viento a cierta manera. La discusión sobre las formas, sobre los materiales que ponemos, la manera como el aire reacciona con estos materiales, implica muchas conversaciones. Yo entiendo que tú me puedes decir que lo que esperas es algo que me lleve un contenido muy específico, pero por el contrario, mi reto el día de hoy, desde los disruptivos, es que lo hagamos al revés. ¿Qué provocación te puede llevar a muchas conversaciones y a diversos contenidos? No pensando de una manera convergente, es decir, solo una solución o una forma, sino pensando de una manera divergente, muchas maneras, muchas posibilidades, muchas soluciones adecuadas cada una al contexto en el que nos encontramos. Estas pruebas, es decir, pensar de manera divergente sobre las soluciones, el tener diferentes posibilidades y explorarlas y conversarlas, me llevaría a diferentes contenidos. Yo podría utilizar la mesa para muchas circunstancias y para muchas ocasiones, y no solamente para una. Y en ese sentido, creo que hay un ejercicio aquí que podemos ya empezar a observar como más interesante en cuanto a la flexibilidad que buscamos en relación al tema de la disrupción. Es decir, cómo puedo romper lo que es muy obvio y a lo mejor tratar otras conversaciones y otras discusiones que aparentemente no tendrían que ver, pero que en un sentido sí tienen que ver. Y estas conexiones me llevarían a nuevas construcciones de sentido. En ese contexto, creo que la discusión, el diálogo continuo, el intercambio de ideas, el saber que tenemos diferentes formas de entender, que hay diferentes soluciones y a lo mejor poder visibilizar cuál es la que se adecua mejor a cada contexto. Ese es el punto clave del proyecto de poder traer los escenarios de lo posible a la mesa de discusión de aprendizaje. Al final, la experimentación se da en espacios y les he decidido traer algunos espacios que creo que pueden ser muy potentes para reflexionarlos desde otros lugares como el aula, donde no necesitamos tantas cosas tan elaboradas, pero sí necesitamos espacios específicos para empezar a generar otras construcciones. Este es el Museo del Niño de Pittsburgh y les traje algunos de sus últimos espacios donde tratan de hablar de diseño, pero en lugares como mucho más distintos que los comunes, donde no es un taller que te enseñan una metodología para hacer por pasos algo como una manualidad, sino más bien es un espacio de exploración donde tratamos de entender los materiales, los elementos, cómo se construye algo o desde dónde se diseña. Y este tipo de ejercicios, como verán, también le dan la vuelta al taller típico. No se trata de yo enseñarte a hacer un producto final, porque el producto final no es lo más importante, sino el proceso donde nos encontramos. Y ahí quisiera yo enfocarme en el proceso y decir algunas palabras que son importantes. Cuando yo me enfoco en el proceso y no en el producto final, lo que me importa es volver a una circunstancia, repensar una solución, probar nuevas ideas, alternar opciones mías y de otras o otros y generar un aprendizaje mucho más activo, porque al final lo importante no es cómo resulta el examen final, con qué características o criterios valoremos este trabajo de experimentación, sino qué tanto el proceso fue amplio y me dejó llegar a todas las palabras que mencionamos. Así que el enfoque alterno tiene que ver con un ir y venir entre los diversos caminos de las propuestas que tengo en la construcción de las hipótesis y tiene que ver con probar intelectualmente y experimentalmente el sentido de la evaluación, qué está funcionando y qué no en estas decisiones, pero no con una respuesta desde nuestro lado. Les sigo trayendo
algunas obras de arte que me parece que pueden detonar otros pensamientos. Esta es una obra de Robert Wilson de los años 90 que quería discutir el tema de los microvideos, un poco lo que sus alumnos y alumnas ven en TikTok todo el tiempo. Fíjense cómo esto empezó en los 90 siendo una obra de arte. Y era un ejercicio muy divertido porque en realidad cuando tú vas caminando por el museo, tú piensas que la señorita que está sentada, que es Isabella Rossellini, está estática, es como un retrato, pero cuando te acercas ves que el video se está moviendo. Y ahí hay una serie de discusiones y conversaciones que él hace con otras provocaciones mucho más interesantes, otra vez en cuanto al ejercicio de una imagen y las discusiones que implica la imagen en sí. Y me parece que ahí estaríamos yendo un poco más allá del obvio. Por eso yo insistía en esta idea de ir y venir, ¿no? Volver a preguntar y volver a hacer más preguntas sobre lo que estamos viendo. Rodiger y su equipo propone que las condiciones del aprendizaje deben ser un poquito más difíciles cada vez. Por eso hacemos cada vez más preguntas. No llegamos a la respuesta final, porque otra vez la respuesta final nos interesa, pero nos interesa mucho más la capacidad de preguntar, de encontrar soluciones, de encontrar respuestas y argumentar de dónde salieron estas respuestas y por qué son las respuestas que creen que son adecuadas. Así que una de las reglas importantes es que no demos demasiadas respuestas, porque si no, estorbamos todo este proceso de investigación, de construcción, de análisis y de reflexión. Y al final, lo único que tenemos son estudiantes que lo único que saben hacer es recibir órdenes. El otro día estaba en un grupo, justo hace poco en España, en Tabacalera, y estábamos en un grupo de trabajo con jóvenes de preparatoria. Y la verdad es que queríamos empezar a hacer algo y la mayoría de los jóvenes te preguntaban, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y así está bien? ¿Y lo hago así? ¿Y así está mejor? Porque la búsqueda de los estudiantes siempre era llegar a un lugar donde sacaran un 10, y voy a usar comillas. Pero no se trataba de eso. La experimentación no llega a eso en un 10, llega cuando experimentas. Y ahí no hay reglas que yo te pueda o deba dar, porque si no, el juego no funciona. El juego hermenéutico de la construcción del significado no funciona. Así que les invito a reflexionar un momento otra vez sobre el tema de lo desconocido, ¿no? El tema de construcción de conocimiento a partir de una disociación cognitiva, el tema del descubrimiento, la propuesta de los retos, sin necesariamente una respuesta absoluta, sino con la posibilidad de diversas soluciones que otra vez permitan dialogar. Y les traigo como una provocación última este ejercicio de cultura visual contemporánea. Y como verán, todo lo que estoy utilizando lo usamos mucho en educación de museos también para generar otras provocaciones. Les traigo un meme que seguramente la mayoría de ustedes conoce y que es un meme muy famoso incluso para sus estudiantes. Pero a mí me gustaría hacer preguntas distintas y me gustaría preguntar, ¿qué pasa si yo traduzco este meme a la cultura visual de ciertos momentos históricos distintos? Y lo que voy a tener es que la manera como representamos los seres humanos diferentes procesos de la vida han tenido también diferentes pinceladas. Y a eso le llamamos la cultura visual. Y la forma como vemos hoy no es la forma como se vio en Japón hace 600 años o como se vio en Grecia hace más de 3000 o como se vio en otros lugares históricos como el Tíbet en otros momentos. Y cada una de estas representaciones, la manera como jugamos con la representación, cómo tomamos fotografías, cómo construimos la imagen, tiene una carga histórica y también social. El análisis de cada una de estas cargas, el analizar por qué representamos de manera tan distinta los diferentes personajes y las acciones, los contextos en los que estamos, este enriquecimiento visual me permite llegar a una de las conclusiones más interesantes que nos lleva este tema de las neurociencias. Aprender implica construir una estructura de representaciones. Vygotsky sugería una y otra vez el tema de las representaciones visuales y hoy me gustaría que nos enfocáramos un ratito en ese tema. ¿Qué significa la representación visual? ¿Cómo que hacemos estructuras de las representaciones visuales? Y yo les traigo uno de los ejemplos más interesantes que tenemos en los últimos años, y es la tabla periódica. La tabla periódica construida por la UNESCO en el 2019, que como verán no es la tabla periódica que ustedes conocen de 1826. Es una tabla periódica construida en el siglo XXI ante una realidad que nos compete hoy, no en 1800, sino la circunstancia de qué materiales se utilizan para la construcción de celulares. Así que ustedes van a poder encontrar en cada uno de los elementos que utilizan para celulares la marca del celular. Pero los que están en rojo implica que está en un grave y serio problema de amenaza de extinción. Es decir, tenemos un problema incluso dentro del uso de los elementos para poder crear celulares. Y es una manera distinta de observar la representación de la tabla periódica.
He aquí otra representación de los años 60, también de la tabla periódica de Theodore Benford, que implica la división distinta de los gases, los superactinidos, los metales alcánicos y los metales de transición en un formato distinto al de 1826. Y otra vez, regreso a que es interesante que rompan nuestra estructura, no romper nuestro paradigma de aquello que de un poco parecería sagrado, pero que en realidad no lo es, y que requeriría un moldeo distinto dependiendo del momento en que nos encontramos. Y por último, una versión más, esta de la UNAM, de uno de nuestros profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos propone una versión en 3D también de la tabla periódica. Así que los diferentes ejercicios de la representación, como ven, nos brindan un reto primero cognitivo y después de imagen. ¿Cómo construimos estas estructuras y cómo me relaciono con estos elementos? Y por otro lado, también diría qué implica este rompimiento con la versión tradicional de lo que para mí es la tabla periódica. Un ejercicio más que quisiera tomar con ustedes con respecto a las representaciones visuales que tenemos, me parece que serían las pedagogías urbanas, que así le han nombrado un grupo de investigadores con respecto al uso de la ciudad como una herramienta pedagógica. Pero me gustaría llevarlo mucho también en el sentido del territorio, la investigación de la ciudad, la representación gráfica de la ciudad, los procesos de análisis de la misma ciudad y cómo esto se puede llevar a muchos lugares. Puedo utilizar una obra, como la obra de O'Gorman que tienen frente a ustedes, para dialogar sobre los cambios de la ciudad y compararla con fotografías contemporáneas desde la misma circunstancia, pero también hablar del ojo de la representación y la realidad potente o no de la interpretación del artista. Pero por otro lado, puedo traducir esto a un ejercicio de construcción en el mismo salón, donde estamos jugando con otros ejercicios en volumen que nos implicarían la construcción de una ciudad desde una posición distinta a la del 2D que vimos antes. ¿Qué relaciones tienen? ¿Cómo se relaciona con un proyecto de visualización e ilustración urbana como esta, que no tiene nada que ver con las versiones que vimos antes, pero que también sirve para una representación de la ciudad? O podríamos tomar el ejercicio de la UNESCO del año 2000 sobre si el mundo fuera una aldea de 100 personas. Y si nuestra ciudad fuera una aldea de 100 personas, entonces, ¿cuántos tienen educación universitaria y cuántos no? ¿Cuántos usan tarjeta de crédito? ¿Cuántos no? ¿Cuántos tienen computadoras? ¿Cuántos no? Así que hemos saltado, como ustedes lo ven, solo de una representación de la ciudad a un elemento estadístico que nos lleva a pensar en la ciudad desde otros lugares, un lugar de números, un lugar de cálculo y un lugar de posibilidades. Y si esto lo llevamos a una construcción donde cada una de las casitas de metal que ustedes ven en esta obra de arte, que es originalmente desarrollada, comisionada por el Centro Pompidou, que tuvimos en materia hace algún tiempo en el Museo de Ciencias donde estuve trabajando durante la pandemia. En ese contexto tendríamos otra construcción de lo que significa también el desarrollo de una ciudad, cuando cada uno de los chicos y chicas que construyen ya tienen esta carga estadística y ya saben de lo que estamos hablando cuando estamos construyendo la ciudad. ¿Cuántas carreteras para cuántos automóviles tienes que crear la ciudad y cuánta agua necesitas, cuántos árboles y demás? Un elemento que quisiera no dejar a un lado, porque me parece importante traer a la mesa mientras dialogamos sobre lo que significa este sentido del aprendizaje desde las neurociencias, sería cómo aprender es acotar el espacio de la investigación. Y ahí les tengo dos ejercicios que me gustaría presentarles. Son videos muy cortitos, pero que creo que nos pueden ayudar a mirar este tema de acotar el espacio en la investigación. Yo tengo un reto donde les digo lo que tenemos que hacer es que con un pequeño motor, un grupo de plumones, un masking tape y una pila, tenemos que hacer que se escriban cosas. Así que vamos a hacer unas máquinas que sean para escribir, vamos a poner el motor, vamos a poner los plumones, vamos a poner el masking. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que hay que hacer es que funcione, es decir, que escriba. Las posibilidades son enormes, la manera como construimos esa esfera de posibilidades también, pero el acotamiento de la circunstancia es en los materiales. Todos tenemos dos plumones, masking tape, una pila, un cable y un motor, no hay más. No es para escoger más cosas. Y un poco esta circunstancia de acotar para construir y para investigar nos permite también definir desde otros lugares qué podríamos o qué no podríamos hacer. El mismo caso sucede cuando yo construyo un espacio donde digo que el reto es hacer que una canica vaya de la parte superior a la parte inferior. Y los chicos de secundaria que ustedes están viendo construyeron esto más o menos en unos 45 minutos, totalmente enfocados en la construcción, porque ellos querían que sucediera. Estaban en el reto de ver cómo funcionaba y tuvieron que construir muchas hipótesis. Al final, lo que sucede es, vamos a probar si la canica puede llegar bien, digamos, hasta el momento final, y en ese contexto, ese proceso de no dar respuestas, sino permitir las posibilidades, dejar que prueben y vuelvan a probar, dejar que lo hayan un poco a prueba y error, que se ayuden por otras personas que están haciendo el mismo ejercicio, que colaboren, que dialoguen,
que discutan sobre qué sí funciona y qué no funciona, son de los elementos más interesantes para construir lo que podríamos llamar un poco pensamiento científico. Y bueno, por último, les traigo una mesa que también es muy divertida y que es para niños mucho más chiquitos, pero que me parece que podría tener una exploración también de lo que significa jugar con un trompo y las imágenes de este tipo de elemento y hasta dónde sí o hasta dónde no podemos estar explorando diferentes procesos en el descubrimiento, digamos, de esto. Por último, déjenme cerrar con la idea de que aprender tiene que ver con equivocarse y que la incertidumbre es un elemento clave para el aprendizaje. Esto no solo viene de las neurociencias, sino también tendría que ver mucho con las pedagogías contemporáneas y me parece que un gran aporte de las pedagogías disruptivas sería este conocimiento de lo que llamamos las pedagogías del error. El entender que no podemos dar las respuestas todo el tiempo, no esperamos que tengamos todas las respuestas y por el contrario, creemos que el error es la piedra fundamental del aprendizaje y es la materia prima para poder aprender. Si todo lo sabes, no tienes nada que aprender y por el contrario, si nunca tienes el encuentro con el error, con la gestión de la frustración, me parece que sería uno de los grandes problemas en los procesos de aprendizaje ya de adulto. Es decir, como no pudiste gestionar esos procesos de incertidumbre cuando eras muy joven en la escuela, pues ahora de adulto necesitas mucha más práctica para poder hacerlo. Nuestro enfoque de regreso hacia las pedagogías del error implicaría otra posición para el experto, para el docente, para el profesor, para el maestro, para la maestra. Implicaría también otra manera de comunicarnos, otra manera de esperar y un sentido un poco, si lo podemos decir desde la mirada otra vez de Philip Meria, un poco más de humildad de nuestro lado. Elizabeth Ellsworth decía, yo no enseño nada en realidad, yo acompaño ciertos procesos. Y me parece que ahí las pedagogías contemporáneas están muy en el marco de saber hasta dónde podemos apoyar. Terminemos, si les parece bien, este primer momento de las neurociencias, los aportes que nos han dado, las líneas de lo que significaría el aprendizaje desde su mirada con un poquito de bibliografía que les quise traer sobre dónde estamos. Les recomendé el cerebro lector para las personas que estén interesadas en descubrir un poco más sobre lectoescritura. Y si quieren podemos tomar un momentito de respiro para entonces ir ahora sí, de alguna manera más directa hacia las pedagogías disruptivas, aunque ya hemos visto algunas bastante interesantes en los últimos minutos. Entonces, déjenme un momento ver el chat para ver cómo estamos en cuanto a preguntas. Y ponerlos por aquí. Déjenme ver. Vale. Bueno, creo que no tenemos preguntas hasta ahorita. Perfecto, estamos todos muy bien. Muy bien. Vale. Si alguien tiene preguntas, si quiere ir anotándolas en el chat, estaría increíble y podemos irlas contestando. Entonces, de una vez, si alguien quiere ir anotando en el chat, no se preocupen, yo las voy a leer hasta que tengamos un tiempo para preguntas. Si alguien quiere explorar un poquito lo que estamos hablando ahora, es bienvenido. Si están bien, seguimos un poco más adelante. Me voy a esperar un momentito a ver cómo están y si no, seguimos adelante. Perfecto. Bueno, les dejo entonces el chat para seguir con las preguntas. Recuerden, nuestra travesía fue empezar con algunos elementos muy básicos de neurociencias hoy, cerrarlo hacia cuáles son algunos de los aportes más interesantes de las neurociencias, subrayar algunos de los elementos y luego cerrarlo en esa investigación sobre cómo aprendemos, marcar algunas líneas que las neurociencias han descubierto y han traído a la mesa de la discusión con los docentes para que también podamos dialogar con esos resultados de investigación y que podamos ver hasta qué punto nos es enriquecedor, nos sirve, nos aprovecha y hasta qué punto encontramos puntos de tensión con estas miradas. Ahí podemos empezar entonces con algunas ideas propias de la educación disruptiva. Quiero primero generar que la educación disruptiva propone mucho una generación de elementos, herramientas, estrategias, diálogos, proyectos que permitan detonar conversaciones muy amplias y que no necesariamente sean tan predecibles o obvias, sino que inviten al participante a ocupar una enorme cantidad de tiempo en ese mismo proceso. Se los voy a tratar de aclarar. En la idea del diálogo, de la construcción del aprendizaje, quien lleva la carga del proceso de aprendizaje sin duda es el estudiante, no yo. Y esto se los quiero poner desde el otro lado. Quisiera que la responsabilidad y la curiosidad y el placer por aprender estuviera en el que aprende, no tanto en mí. En mí entiendo que hay y lo paso increíble,
pero me encantaría que estuviera en ella y en él, que estuviera en esos procesos de las personas que están aprendiendo y que se involucraran de una manera donde las preguntas que nos llevan a procesos de aprendizaje se construyeran en ese devenir del caminar, de la curiosidad, del descubrimiento, el placer por aprender, el placer por conocer lo desconocido, el placer por encontrar significados. Así que les traigo una provocación más para empezar nuestra sesión, esta segunda parte que es la cadena de reacción, y proponerles una idea. Imagínense que yo les propongo que hagamos nuestras próximas clases sobre algún tema a partir de una cadena de reacción. La cadena de reacción no necesariamente es sobre el tema del que estamos hablando. Vamos a utilizar la cadena de reacción para conversar sobre el tema y los subtemas que impliquen y los contenidos que estén relacionados. ¿Qué hay en una cadena de reacción? La cadena de reacción se construye a partir de objetos descontextualizados. Estos objetos nos permiten crear de pronto esquemas narrativos. A lo mejor ahí podría crear detonantes o provocaciones que me llevaran a ciertos temas. En la cadena de reacción, siempre que la construimos con un grupo de personas, en este caso con los alumnos, siempre tendremos que empezar por el final. No empezamos por el principio, sino al revés. Y la cadena de reacción se puede convertir en una máquina metafórica, es decir, puede ser una metáfora de un montón de cosas que queremos decir a partir de esta idea de la reacción, pero también a partir de la idea del movimiento. Una vez que les he dejado más o menos estas líneas del ejercicio, les diré, vamos a construirla y lo que necesitamos es, bueno, pelotas, yo creo que algunas rampas, objetos rectangulares, tal vez algunos juguetes, en fin. Podemos seguir utilizando cartón, pegamento, algo de peso, algún elemento de cocina, en fin, cosas que nos ayuden a construir este ejercicio de la cadena de reacción. Lo que vamos a trabajar más desde el lado del aprendizaje tiene que ver con gestionar la frustración. Me parece que ese es uno de los grandes puntos del trabajo de la cadena de reacción, porque va a haber muchos momentos en los que no va a funcionar, va a haber muchos momentos en los que vamos a tener que volverlo a hacer, va a haber muchos ir y venir continuamente, pero este trabajo de la gestión de la frustración, créanme, es muy, 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 muy importante con las generaciones con las que estamos trabajando actualmente. Y por eso es que también me parece que es un plus súper enriquecedor, muy enriquecedor de la cadena de reacción en ese sentido. Las cosas que por otro lado la cadena de reacción nos puede aportar es un sentido de flexibilidad, entender el alcance de nuestras primeras ideas y cómo crecen en el proceso, facilitar aprendizajes paso a paso, proyectar estos procesos y encontrar en el error, como ya lo habíamos dicho, un aliado, ¿no? Que las cosas no funcionan siempre a la primera y que eso no está mal, sino que al revés nos ayuda a seguir adelante. Y por último, el tema de la máquina metafórica, les traje algunas imágenes de arte con respecto al uso de una cadena de reacción. En otros sentidos, ustedes van a encontrar miles de ejemplos que pueden utilizar también para detonar y provocar otros ejercicios. Yo les trajo una cadena de reacción muy elaborada. Por supuesto, no estaría pensando que ustedes hicieran algo así, pero quisiera traerla como una provocación, porque me parece que mirar algo tan elaborado podría provocar un posiblemente, quizá pueda ser de la siguiente manera. Vamos a ver si lo podemos ver. Y déjenme un momento, voy a dejar de compartir porque creo que necesitamos ponerle sonido. Entonces, efectivamente, no le había puesto el sonido. Entonces, ahora sí ya se lo voy a poner. Ahora sí lo van a escuchar tal cual es. Perfecto. Está muy fuerte.
Bueno, la idea de las cadenas de reacción nos invita otra vez a pensar en el mundo de lo posible. ¿Qué elementos les parece a ustedes que podrían ser utilizados en el sentido del movimiento? Y en esa misma línea de pensamiento yo quisiera dejar todos los ejemplos que les voy a traer. En ningún sentido creo que la copia sea positiva, pero me parece que siempre hay cosas que podemos llevar a nuestro contexto y que son posibles de hacer. Y que el elemento que está detrás de todo eso es lo que nos interesa. Descubrir, el analizar, el conversar, el crear espacios más amplios para lo posible, para la construcción de sentido, para el pensamiento divergente, para la generación del pensamiento crítico, por ejemplo, y para otros tipos de diálogos que además sean mucho más transdisciplinarios o interdisciplinarios. En ese contexto les traigo 3 publicaciones que quería no dejar de lado y no dejar de pasarles, que me parece que eran importantes en el sentido de el aprendizaje basado en el pensamiento, un poco de estas culturas del pensamiento que ustedes han trabajado muchísimo y sé que lo tienen perfectamente claro, pero yo no quería dejar de mencionarlas porque me parece que subyacen mucho a las ideas que les estoy presentando desde los ejemplos y desde las partes más evidentes de lo que vamos a ver. Entonces tengo 4 momentos que quisiera explorar con ustedes sobre proyectos que ya analizamos algunos y el primero tiene que ver con la cultura material. Cómo trabajamos con las pedagogías del museo, es decir, el trabajo con objetos y ambientes. Les puse algunas de estas reflexiones de la cultura material, cómo podríamos trabajar con ciertas cosas históricas. Este es un caso muy antiguo que les quería traer, de los más interesantes del museo. En el primer letrerito blanco, a su lado izquierdo en la pantalla, lo que dice es, estas son algunas de las piezas de plata que se producían en esta fábrica durante sus 600 años de existencia. En el segundo papelito, lo que dice es, estas son las cadenas que utilizaban los esclavos que trabajaban en esta fábrica durante toda su vida. El uso de los 2 elementos y la construcción narrativa de esas 2 frases ya implica un diálogo mucho más abierto y mucho más interesante sobre la relación de los 2 materiales. Y ahí nos permite aproximaciones otra vez disruptivas a lo que entendemos como histórico. Este, por ejemplo, es un Fab Lab que crearon en Phoenix con respecto a las tecnologías del pasado. Entonces, lo que tienen es un ejercicio, una zona de grabado y otro ejercicio de las zonas de máquinas de escribir, que tienen que ver con un principio de la tipografía que tuvimos durante varios siglos, como los primeros ejercicios para compartir y construir conocimiento, pero que hoy, digamos, son tecnologías que no se utilizan. El recuperar esas tecnologías implica también el entender qué es la técnica en el sentido de desde dónde la pensamos y cómo la construimos. Y eso es interesante porque no vemos la técnica o no vemos estas tecnologías como un fin en sí mismos, sino en cuál es el proceso para llegar a y de qué manera nos sirve en la solución de los problemas. Por otro lado, habría alguna instalación disruptiva para generar el diálogo como esta. Es una instalación que generó el Exploratorium que hemos hablado anteriormente y que de lo que se trata es de crear un elemento que irrumpe de pronto en la vida del espacio público, como ustedes lo ven, utilizando un ventilador, que ahí lo pueden ver, una caja de plástico para pintar edificios y un masking. Y entonces lo único que hacen es poner este rollo de plástico alrededor del ventilador y después ir amarrando cada 90 centímetros, 70 centímetros, conforme lo van haciendo. Y entonces ahí van a ver a Chi Wan-sem, que es este artista chino, que cada 40, 50 centímetros hace un nudo y empieza a cerrar este enorme rollo de plástico, pero que si ustedes se dan cuenta, conforme va creciendo, el rollo toma una forma totalmente orgánica. Y aquí hay una discusión súper interesante del por qué. ¿Por qué un elemento como este toma una forma orgánica que recuerda un montón de elementos? Por otro lado, ¿qué pasa cuando esto interrumpe en el espacio público? Es decir, es una cosa tan enorme, además llena de aire, que cuando interrumpe en el espacio público, lo que sucede es que te encuentras con qué, cuál es el sentido que construyes a partir de eso y qué pasa con las personas que caminan abajo. Muchas de las circunstancias del juego, porque evidentemente es un dispositivo de juego, lo que genera son conversaciones mucho sobre ciencia, en un sentido. Primero porque tiene que ver con la idea del plástico, por ejemplo, lo que sucede con este grupo de niños que están jugando abajo del dispositivo, vamos a ponerle así, no quisiera decir gusano, pero ustedes van a ver cómo el pelo de la niña automáticamente está levantado, y es una discusión que podemos hacer muy específica sobre electricidad, sobre campo electromagnético, sobre un montón de cosas que además nos lleva a pensar
en otros proyectos mucho más interesantes, si quieren de volumen, si quieren de tamaños, pero también elementos sociales, metafóricos. ¿Qué es el gusano? ¿Qué significa? ¿Por qué utilizamos esa forma? ¿Cuáles son los elementos del juego? ¿Qué es lo que utilizamos al principio? Y otra vez es una provocación que en las manos del docente permite nuevas discusiones y nuevas conversaciones sobre lo que implicaría un ejercicio disruptivo como estos. En otro sentido, podríamos hablar de un ejercicio también de reciclaje, de invención, de construcción. Es un poco más elaborado, pero me parece que puede ser mucho más interesante. Es una mesa, la exposición la hacemos con una mesa de trabajo, donde un chico joven que trabaja en sistemas, que le gusta crear posibilidades con basura electrónica, lo que él utiliza son ventiladores de computadoras descompuestas, cables, focos LED, algunas piezas de plástico, botellas, algunos circuitos, algunos arduinos, y lo que hace es generar estas máquinas a partir de cero con puros elementos de basura, como les contaba, de basura electrónica. Es interesante la discusión, porque a lo mejor tú me dices, bueno, una solución o una aproximación es el tema de la invención, la construcción de algo sin nada, a partir del boceto, del material, de la materialidad, del uso y el conocimiento de los ventiladores de las computadoras, los focos LED en las botellas, el uso del aire y de las tarjetas Arduino para manejar los controles. Eso es un tipo de análisis. Pero otro análisis también puede ser la basura electrónica, el tema de la tecnósfera, la cantidad de basura que construimos cada cierto tiempo en el planeta y las toneladas que estamos dejando en el planeta. La apertura de la tecnósfera puede ser muy interesante en este contexto. Y por otro, la representación del ecosistema marino utilizando estos elementos, un poco también para rediscutir qué sí, qué no, por qué y cuáles son los ejercicios de la representación y qué significa para nosotros, y también descubrir hasta dónde el tema del océano, por ejemplo, nunca lo relacionarían nuestros estudiantes como un mediador para el clima, cuando esa es una de sus funciones básicas en relación a nuestra vida cotidiana. Pero no es algo que sea evidente, por eso la conversación nos podría llevar a circunstancias otra vez mucho más elaboradas. Déjenme ir un poco más profundo en el tema de cultura material y presentarles un ejercicio que hicimos sobre historias de lo cotidiano y preguntarte qué harías tú con esto. Esta exposición la hicimos en la calle, en Culiacán. La gente pasaba por este pasillo que tú ves por aquí y le pedíamos que nos dejara algún objeto para una colección. Y lo que decíamos, este objeto es importante para mí porque, y la gente ponía el porque y lo dejaba. Entonces imagínate que en tu escuela yo me pongo un día en el recreo y les pido a los alumnos y alumnas que por favor nos regalen algo para la colección, que traigan en su mochila, que quieran dejar y que pongan simplemente porque es importante. Y que colguemos eso en un lugar de exhibición. ¿Qué diría de tu escuela? ¿Qué conversaciones podría traer? ¿Qué elementos nos permite hablar socialmente de la construcción, de lo que es importante o no, de lo que existe o no en el contexto de la escuela? Este ejercicio lo hizo María José Alós, que en paz descanse, en un momento en la UNAM, en el MUCA, hace muchos años, estamos hablando del 2007, 2006 tal vez, y fue un ejercicio interesantísimo dentro de los estudiantes de la UNAM, al también entender y dialogar con ellos las conversaciones de recurar esos objetos, ¿no? Remirar esos objetos. Es un ejercicio parecido este que hizo el Museo Histórico de Frankfurt al reunir en una caja 96 objetos de las casas de ciertas personas que viven en la ciudad y que hablan mucho de quiénes son esas personas. Si tú le dices a tus alumnos o alumnas, vamos a reunir un ejercicio de 15 cajas con 63 objetos de cada casa, elijan lo que quieran y tráiganlo, la distancia entre los objetos hablaría de un entorno que se puede leer, es una pregunta abierta para ti. Esa lectura que le podemos dar, esa interpretación que le vamos a dar, permitiría reconocer otros modelos de vida, otros formatos, otros acercamientos o no. ¿Cuáles son las posibilidades de la cultura material? ¿Por qué guardamos las cosas? ¿Dónde hay un fetiche en las cosas que tenemos en nuestra casa? ¿Y qué posibilidades de diálogo crees que te llevan a contenidos en los que tú trabajas? Especialmente patrimonio, situaciones sociales, elementos de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ir a un ejemplo más que les quería traer de cultura material, es el Skirball Museum. El grupo de educadores que lo armó, también utilizando reciclaje, crean esta pequeña arca de Noé. El Skirball Museum es un museo judío, es importante que se los diga, por eso es que está esa provocación de esa manera, pero creando puros elementos de reciclaje, especialmente juguetes tirados a la basura, construyen este entorno de puros animales, de representación de animales y de especies, que además entra en una discusión sobre los animales extintos el día de hoy. Es una discusión interesante que tenemos ahora en los museos de ciencia, que tenemos miles de metros para exhibir a dinosaurios,
pero no le dedicamos ni siquiera 10 metros cuadrados a hablar de las más de miles de especies que se extinguen cada año en nuestro planeta. Y ahí hay un grave problema de invisibilidad, es decir, no queremos decirlo, que los dinosaurios se murieron y no nos preocupa nada, pero los otros implican la huella humana y nuestra afección en el planeta. Y ahí me parece otra vez que hablamos de antropoceno y hablamos de temas muy contemporáneos y muy interesantes. Si los habitantes de esta arca del siglo XXII fueran especies en extinción o en vías de extinción, ¿quiénes serían y qué utilizaríamos para representarlos? En el caso de la cebra pueden ver que la única que es una producción de los artistas es la cabeza de la cebra, que fue hecha en papel maché. Lo demás es el ventilador de una fábrica, que se usa en el techo de la fábrica, un teclado y platos para hacer las patas. La soga que nos ayudó a hacer, las diferentes sogas y los diferentes elementos que nos ayudaron a hacer al elefante, por ejemplo, y otros elementos que también nos invitan a construir de otra manera, que los alumnos construyan. Estos elementos implican una construcción de investigación. Y por último les traigo un ejercicio más de cultura material que tiene que ver con cajas que desarrollaron también en el Thinking Studio, que son estos elementos que se diseñan con mecánica simple, que implicarían estas cajas de maravillas, que implican una reacción para hacer algo, ¿no? En el exploratorio más en cajas con cartón, es decir, los elementos que ustedes ven aquí muy elaborados, ellos los hacen con simple cartón, en todos los momentos con ligas, y con eso hacen incluso los engranes y las cosas de las que hablamos. Este es el artista Paul Spooner, que trabaja mucho en la creación de eso, este proceso de la construcción del boceto, el desarrollo del proyecto. Me parece que puede ser un elemento súper interesante también para crear algo increíblemente complejo, porque no es nada sencillo, digamos. En el texto se pueden crear cosas increíblemente elaboradas, ¿no? Dependiendo de lo que queramos construir. Les dejo entonces algunos dispositivos un poco para generar esta provocación de discusión disruptiva, instalaciones, inventarios, cajas de maravillas, maquetas, representaciones físicas, colecciones sociales. Pueden ser elementos detonantes durante mucho tiempo de grandes proyectos y de muchos contenidos que tenemos que abordar. Me parece que puede ser súper, súper interesante. Déjenme saltar un momento, respirar un momento y saltar a una segunda provocación que les quiero traer de otro elemento disruptivo que a mí me parece potentísimo y además me encanta trabajar con él, y es el poder del archivo. Tenemos mucho trabajo filosófico de Benjamin a partir del archivo, pero yo quisiera simplemente generar y provocar en ustedes lo que implicaría el generar un archivo de lo que estamos trabajando, de lo que hacemos, estas imágenes, recortes, grabados, notas, folletos, que nos permite el archivo como un eje de investigación, ¿no? Y que además se separa de la biblioteca, en que la biblioteca tiene ya una catalogación específica y el archivo no. El archivo es maleable, es decir, tiene una cantidad de provocaciones que nos permite conformarlo en otro momento de una manera visual, que me parece que sería muy interesante pensar en esta generación de provocaciones de maneras visuales y lo que además genera el provocar la recopilación del archivo, pero también la lectura del archivo. Cómo se construye nuestra forma de vivir, de qué manera pensamos sobre esas formas, y me parece que el archivo recupera mucho estos testimonios, ¿no? Gráficos, visuales, documentales, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y también apela mucho a la cultura visual. ¿Qué diferencia hay si yo traigo un póster de los 60, una imagen de los 60 versus un meme contemporáneo? ¿Y cómo puedo hacer procesos de análisis del mismo archivo cuando lo pongo en una mesa o en un muro acomodado de ciertas maneras, trayendo palabras, haciendo mapas, por ejemplo, de la manera de tener el archivo, y así provocar no solamente el mirar, ¿no? Sino que el mirar implica leer, cuestionar, relacionar, debatir, pensar lo que estoy viendo, y que será un ejercicio que ayudará mucho a los estudiantes en generar pensamiento crítico también para las imágenes que ven en Instagram todo el tiempo, que ven en TikTok todo el tiempo, que ven en Internet todo el tiempo. Así que las posibilidades son muchas, la idea de los patrimonios posibles, la idea de los microrrelatos, la idea de, otra vez, una reflexión más profunda de la cultura visual y material, la idea de la memoria, como un proyecto que nos lleva a ampliar la perspectiva histórica, y por supuesto propuestas visuales como muy alternas que también generen provocaciones muy elaboradas dentro del mismo archivo, ¿no? Un proyecto transmedia que nos pueda llevar en que este archivo se pueda construir en un juego, que tú pongas el reto de que vamos a hacerlo un juego, una serie de videos, un festival, es decir, como generar diferentes reflexiones. Esta es una página que les dejo por si la quieren revisar, se llama De Barrio Somos, y es un proyecto
que reúne en videos, en juegos, en cartitas, en muchas cosas, un mismo tema. Es decir, lo transmedia es traducir un mismo tema a muchos fines de medios. Es decir, hacer un mismo tema en un video, en una cápsula, en un podcast, en un texto, en un libro, en un juego. Y ahí habría muchos casos que les puedo poner que esos alumnos y ustedes seguramente conocen. El caso de Barney's Chat, esta serie de Netflix, de Black Mirror, que tiene un capítulo específico para poder interactuar, que es esta que les estoy mencionando. El videojuego Telling Lies, que es un videojuego basado en puros microvideos, donde los chavos tienen que descubrir la solución de un crimen, y esto es a partir de una serie de videos que ellos tienen que ver. Y así yo también les podría traer una provocación con un archivo de cambio climático en imágenes, ¿no? La imagen de Bombay y la diferencia social y económica entre los barrios que tienen más dinero y los que menos tienen dinero, y los que tienen presencia verde y los que no la tienen. El lago Iriak en Irán, el lago salino más grande del mundo, que estuvo seco durante décadas a causa del tema del cambio climático. Una imagen sobre la tecnósfera. Si los extraterrestres o quienes ustedes quieran vienen en 200 años al planeta, no se van a encontrar huesos como ustedes y yo y como la civilización humana, sino que se van a encontrar restos de miles y miles y miles y miles y miles de artefactos electrónicos. Entonces, como verán, el archivo puede llevarse un muro, como en este caso el hablar de la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo, la industria del vestido. Como ustedes saben, la ropa no se recicla, y la elaboración de prendas no duraderas ha creado que cada 10 segundos un camión lleno de ropa se entierre o se queme en el planeta, lo cual causa un terrible daño medioambiental. Entonces les dejo ahí el archivero, que a mí me parece muy provocador y muy divertido, en lenguajes, formatos, composiciones visuales, sonoras, videográficas, lo que ustedes quieran explorar e investigar, y organizaciones, por supuesto, conceptuales de ese archivo. Si quieren, siguiendo esta línea, yo les propondría muy cercano al archivo la cartografía, la idea de crear y comprender mapas, la idea de construir definiciones del territorio, analizar contextos como posibilidades de aplicación. Imagínense que yo les pido que hagamos una serie de mapas de la escuela, que nuestro trabajo en los próximos meses será una serie de mapas, un mapa que tenga que ver con los flujos. Yo les estoy presentando diferentes tipologías de mapas, formas como se construyen los mapas. Este es el Evangelio de Marcos de la Iglesia Ortodoxa llevada a una misma imagen, es decir, toda la historia construida en una composición única. Y la idea del mapa, como les decía en la escuela, tendría que ver con espacios de flujo. Quiero que me dibujen los espacios de flujo, dónde hay más gente y menos gente y a qué horas. Otra versión podría ser, ahora vamos a hacer dónde están los alumnos y dónde están los maestros, qué lugares están prohibidos para los alumnos, qué lugares están prohibidos para los maestros, dónde no entramos, dónde sí, cómo lo podemos representar en un mapa, cómo representamos la emoción de la escuela en un mapa, los lugares emocionalmente distintos, dónde se siente más una cosa, dónde se siente menos otra. Y cómo podemos representar los espacios de más peligro, de más ausencias, las circunstancias más dificultosas, el lugar donde hay más preguntas, los lugares más económicos, los lugares más históricos. De qué manera el mapa nos puede servir para representar con colores, con gráficas, con símbolos, con imágenes, y generar provocaciones más densas con respecto a preguntas de la resignificación del mapa, la lectura del mapa, cómo lo pudimos construir y cómo dialogamos sobre ello. Así que les dejo ahí algunas provocaciones de los mapas geográficos muy básicos, pero también de flujo, de gasto energético, cuánta agua gastamos en la iglesia, en la escuela, en qué momentos, a qué horas, cuánta luz, a qué huele, los mapas emocionales, los mapas sociales, los mapas de las dinámicas del uso del territorio, etcétera. Vamos cerrando ya nuestra conversación de proyectos disruptivos, y no quería dejar de mencionar la línea editorial. Me parecía importantísimo traer una provocación a ustedes de pensar en la línea editorial, en análisis del discurso. Me parece que implicaría cómo las propuestas literarias, periodísticas, de Internet, de Twitter, de cualquier página web, nos invitan a utilizar diferentes maneras de acercamiento y muchos lenguajes, ¿no? Y cómo nos relacionamos a la propuesta de Gardner y las inteligencias múltiples, pero mucho a la propuesta hermenéutica de Gadamer, y mucho en la medida epistemológica de todo texto se interpreta, todo lo que vemos en el Internet se lee, todo lo que está escrito en un periódico se lee desde un lugar y se escribe desde un lugar. Y esta complejidad, digamos, es muy interesante en el pensamiento crítico, porque creo que nos permite otra vez acercarnos a este proceso que les había contado, que es un análisis del discurso, ver las diferentes imágenes que les había presentado, pero ahora se las quiero presentar desde otro lugar.
analicemos el discurso del meme, qué significa desde estas posiciones históricas y cómo las puedo leer desde otras posibilidades, ¿no? Pero también un libro objeto, que implicaría que hiciéramos un libro objeto de la clase, ¿no? De este semestre o de este año escolar, que implicaría construir, por ejemplo, revisiones de clase donde cada sesión se resguarda, se documenta, se registra de manera visual. No solamente se registra en los cuadernos, de manera visual. Hay un grupo de personas, escribanos, si quieren llamarlo así, masoretas, que van a registrar lo que está viendo desde diferentes puntos de vista y reunimos esto en formatos de libros finales que nos ayudan a revisar desde muchos puntos de vista y analizar los discursos desde otros lugares. ¿Qué se dijo? ¿Hasta dónde y cómo? Y esto, bueno, tiene mucho que ver con otros proyectos que ustedes conocen. Estoy pensando fundamentalmente en filosofía para niños, pero por ahí vamos. Ya termino con esto último, que es el análisis del discurso de imágenes. Les traje 5 imágenes para terminar, que serían 5 imágenes de la revista Times del siglo XX. Si yo les dijera, hagamos un meme de estas imágenes, ¿qué harían ustedes? ¿Qué texto le pondrían a estas imágenes? ¿Qué significaría ese texto? Porque el meme al final es poner un texto que va a tomar la imagen y la va a recomponer de otra manera. Son imágenes muy interesantes. Este es el descubrimiento, ustedes lo van a encontrar en internet. Es muy interesante el descubrimiento de un elemento químico. Este es uno de los primeros trajes de astronauta de los años 60 y esta es una de las primeras pruebas que les hacían los astronautas en los años 60. Entonces, ¿qué hacemos en el análisis del discurso? ¿Qué implica que yo traiga estas fotografías y cómo podemos trabajar sobre ellas? Les dejo entonces la lista, los fanzines en impresión tradicional, los periódicos, murales, el mail art, las microhistorias, para generar otras preguntas. Bueno, ahora sí llegó el momento de dialogar un momento. Cuéntenme cómo están, veamos algunas preguntas y abramos. Espero que todo esté bien. Maestra Olga, ¿todo bien? Vamos viendo cómo vamos. Todo bien, todo bien. Y bueno, invitamos a nuestros maestros, pues, a expresar sus ideas a partir de lo que hemos visto o a hacer preguntas, en fin, lo que ustedes quieran, maestros. El ponente está hoy con nosotros. Adelante. Atrévanse, vamos. Sí, acuérdense que es un espacio de exploración y que es pensamiento divergente, no hay respuestas correctas o incorrectas. Estamos viendo qué posibilidades encontramos para detonar ideas. A lo mejor una pregunta que yo tendría es a quién le detonó alguno de estos ejercicios, alguna idea de, wow, esto sí podría, me llamó a esto, me hizo pensar en aquello, me hizo reflexionar en esto otro. A lo mejor alguien nos quiere contar si alguna de estas provocaciones generó algo en ustedes. A esto le llamamos pensar a partir de lo pensado por el otro, ¿no? Claro, totalmente. Mil gracias. Vamos. Lic Sabelli, vamos. Abra su micrófono y haga la intervención, la pregunta, no sé, lo que usted quiera. Hola, muy buenas tardes. Yo soy profesora de inglés y me gustó bastante esta última idea que nos daba acerca de estos 5 puntos. El punto 4 me gustó porque en vez de yo darle a mi alumno una guía de estudio de los temas que hemos estado viendo durante el parcial, pues podemos llevar esta bitácora de conocimiento para que entonces ellos puedan revisar al final del periodo esta bitácora y guiarse y saber qué temas vendrán, por ejemplo, en su examen. Está increíble. Y además me parecería muy interesante para, no sé, una pregunta que tengo es este registro documental que tú tendrías de lo que pasó en ellos, su interpretación, su catarsis, su lectura. Esa reunión de ese registro documental creo que enriquecería mucho lo que puede suceder para el siguiente parcial. ¿Sabes? Un poco te da la idea de qué sí anotaron y qué no anotaron, que automáticamente se les fue. Correcto. Y que no, y me parece muy rico, ¿no? Me parece muy interesante también. Nosotros ahí donde trabajamos llevamos libro, cuaderno, una plataforma, y entonces yo en la plataforma te llevo de la mano, ¿no? Si vamos a ver presente simple, te pongo ahí la estructura, una imagen, un ejercicio y cosas extra para guiar al alumno en caso de que, por ejemplo, no asista a clase. Entonces, una idea también es enriquecer esta bitácora con el tema, esas imágenes, esos ejemplos, los apuntes que se hayan tomado del pizarrón, y entonces el alumno, pues sí, enriquecería bastante esto. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pilar Leal, hola, ¿cómo estás?
Adelante. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues en primer lugar agradecer, creo que ha sido como un bombardeo de ideas, ¿no? Como decía, que sobre todo lo interesante de esto es que nos pone, o a mí me ha puesto a pensar cómo podría yo aterrizar alguna de las estrategias o ideas que has planteado dentro del salón de clase. Y lo más interesante es que muchas de ellas creo que son bastante más fáciles de lo que podríamos pensar en un inicio, ¿no? Entonces esta parte de ahora me pones a trabajar, decir, bueno, y esto, a ver, es que me parece muy interesante y cómo lo podría yo relacionar en mi clase y cómo lo podría, ya estaba pensando, a ver, en tal grupo, ¿no? A ver, en qué y con qué maestro podría trabajarlo, en qué proyecto lo podría utilizar. Ahora sí que es trabajo también para nosotros. Me gusta esta parte que decías, que sobre todo son actividades que nos ponen a pensar y a dialogar, ¿no? Pero no solamente al alumno, sino que yo creo que también ahorita a nosotros como docentes, en cuanto a cómo podríamos rescatar o qué tantas cosas podríamos rescatar y llevarlo al salón de clases, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo ese es el comentario. Pilar, te recuerdo que la sesión va a estar en YouTube, Sí, más o ya lo vi, ya lo menos tengo anotado. eso, en 2 semanas, y podrás inclusive decirles a tus maestros, a ver, vean, ¿no? No, sí, Vean, ya, o sea, ya tengo anotado hasta, a ver, esto para tal maestro que ya está trabajando en un proyecto y yo creo que le podría servir para que lo aplique en tal proyecto. Y claro, ya claro, sí. ya me lo anoté. O sea, de hecho, era una de las preguntas que iba a poner antes, pero ya vi que lo del video y dije, no, pues ya. Porque Claro que creo que sí, da como muchas ideas. Yo, al contrario, lo que pediría es más sesiones de este tipo como para poder profundizar varias de las actividades que propuso. A mí lo que me daba ganas es que nos diera chance de qué pensábamos nosotros en, a ver, el meme y por qué no, o sea, trabajarlo nosotros como podría ser en un salón de clases, ¿no? Para ver efectivamente el resultado, ¿no? En plan, casi taller para nosotros de llevarlo a la práctica. Uh-huh. Claro que sí, voy a hablar con el doctor Rubiales y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Él siempre es Uh-huh. magnánimo con su tiempo y su sapiencia. Muchas gracias, Pilar. Nada. La licenciada Segura. La licenciada Segura, por favor. Ok, buenas tardes. No sé si me escuchen bien. Ya, ahora sí. Gracias. Para mí es súper interesante. Yo estoy en el área de informática, entonces de repente reestructurar todo esto, ahorita que estaba viendo ideas, algunas las aplico, pero de pronto esta lluvia de ideas que me están dando con nuevas herramientas, entonces es reestructurar, involucrar en actividades a los alumnos, sobre todo porque llegan de una pandemia, ¿no? Estamos en una pospandemia en donde cuesta trabajo que se incorporen y bueno, utilizar esas herramientas, a mí me llamó mucho la atención el libro objeto en clase, ¿no? Dije, es súper buenísima la idea porque podemos involucrarlos. Ellos ya no estamos en la tradición de que escribe todo lo que estoy diciendo, sino está la práctica, pero ellos también hacer su propio documento con sus evidencias, imágenes, todo, donde ya no sea únicamente un mapa, sino que sea algo más completo, ¿no? Algo más completo. Y sobre todo esta parte, ¿no? De hacerlo más dinámico, porque si de repente, al menos yo he visto que de repente mis alumnos están muy pasivos, y es ponerlos más activos, verlos que se enamoren de las materias, verlos. Y algo que comentaba la maestra, ¿no? Que también es ver con qué disciplina, con qué otra disciplina nos incorporamos, con qué otra nos unimos para poder hacer un proyecto, un trabajo mucho mejor. Y obviamente, por ejemplo, hablando de pedagogía, bueno, involucrar lo que son los, no sé, los métodos que ellos utilizan, los tipos de aprendizaje, involucrarlos con herramientas que nosotros estamos dando también y estamos viendo. Entonces, a mí se me hace súper interesante. Ya vi que también lo van a compartir y está muy, muy interesante. Me hace pensar y reestructurar nuevamente mi forma de trabajo en todo prácticamente. Pues Pues, agradecerles, ¿no? Y agradecerles todo. maestro Rubiales, doctor Rubiales, ¿qué le puede contestar? Creo que tiene la sonrisa de oreja a oreja. No, pues muchas gracias, porque justo lo que creo que es muy interesante es lo que nos decías de, hay cosas que ya hago, pero hay cosas que me detonó nuevas ideas, y creo que eso es lo que es muy potente. Creo que hay posibilidades siempre de hacer cosas nuevas, pero no siempre nos sirve para todos los grupos,
Y lo que creo que es muy interesante es esta caja enorme de herramientas donde yo puedo seleccionar qué sí me sirve en esta generación, qué no me va a servir en esta generación, qué sí me sirve para este contenido, qué no me sirve para este contenido. Y esa riqueza me parece que es muy interesante en cuanto a la experimentación que hablábamos, ¿no? Entonces te agradezco enormemente porque creo que estamos en la misma línea del no tener temor de experimentar. Creo que lo importante es el proceso de experimentación y la investigación pedagógica, ¿no? Yo creo que también la pedagogía como un acto de investigación, un poco recordando a Vygotsky y a Montessori, creo que sería también de nuestro lado lo que experimentamos para lo que vamos a traer a la mesa de diálogo con los alumnos. Muchísimas gracias, ¿no? Al revés, me ayudas mucho también a reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Maestra Rosa María Salazar. No se escucha, maestra. Hola, hola. Ahora sí? Okay. Ya, ahora sí. Primero, muy interesante. Ahorita mencionaban la cuestión de la filosofía para niños. Sí. A mí de hecho, iba a comentar, pero lo adelantó bastante bien el que nos está compartiendo esto. Pero también creo que los espacios a veces son pues un poquito más lentos como para generar precisamente estos procesos. Y a veces se requiere, o más bien requiere el exterior, que todo sea como muy rápido. Y creo que también debemos tomar en cuenta esos espacios del propio proceso, porque para los alumnos de por sí ya todo lo quieren demasiado rápido, demasiado el dato, como para que también el espacio exterior esté como que con la premura de que ya, es la rapidez. Y creo que también debemos fomentar esa parte de generar esos espacios que también van a llevar su tiempo, y creo que esa es la riqueza misma del propio proceso. Y en ocasiones creo que no son considerados esos tiempos, que tampoco van a ser eternos, pero creo que también ellos deben acostumbrarse a que este proceso es precisamente la riqueza de construir el aprendizaje, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero comentarles un caso. Estaba buscando aquí fotografías para enseñarles, a ver si las puedo encontrar, que hicimos aquí en la Ciudad de México en una escuela primaria. La directora, que es parte de Red Solare, nos invitó a hacer una intervención de un atelier en la biblioteca, un espacio disruptivo para generar, digamos, lo que queríamos era que las maestras y los maestros utilizaran el espacio para hablar de ciertos temas, y lo usaron muy bien. Pero de pronto descubrimos algo que la maestra justamente señaló y que me parece importante decirles. El espacio fue apropiado por las alumnas y los alumnos de manera distinta. Entonces, cuando yo iba a la escuela, en el recreo, siempre encontraba mucha gente, grupos de niños, así, personas, niños aislados solos, niñas sentadas haciendo cosas, leyendo. Y yo les preguntaba por qué estaban en el recreo ahí, y entonces me decían, porque es el único lugar tranquilo y en paz donde puedo estar. Y era muy interesante porque entonces ellos mismos organizaron que les dieran clases de yoga y clases de lectura, y como que este espacio que nos decía muy bien la maestra de quietud, porque va a ser un espacio con árboles blancos, todos azules, con una música como muy suave de piano, un espacio como para relajarte, totalmente azul, pues automáticamente era tomado por ellas y por ellos como un espacio para relajarte, para estar bien, para desestresarte, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Me llamó la atención, con eso termino, un grupo de chicas que estaban reunidas hablando. Cuando yo les pregunté qué estaban haciendo, me dijeron que habían tenido un problema y se habían reunido, dos de ellas habían tenido un problema y se habían reunido ahí como para hacer las paces en el espacio más tranquilo. Y es el tipo de cosas que ha pasado en los espacios disruptivos. De pronto, creo que algo que hemos aprendido es la necesidad urgente de crear espacios para el estar, el aquí y el ahora, ¿no? Para el tomar tiempo y tomar las cosas con tiempo. Ahí les quiero recomendar un texto que se llama La pedagogía del caracol. Es uno de los grandes pedagogos de las pedagogías lentas, que es Holt, y trabaja mucho esta idea que nos dijo la maestra, especialmente para el contexto de estas generaciones, no para el contexto de las generaciones de nuestros papás, ni la nuestra. Para estas generaciones, el tema del proceso y la lentitud. Mirar, volver a mirar, repensar, reflexionar, respirar y volver a regresar como algo fundamental para el trabajar con los niños y niñas. Muchas gracias, maestra. Muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestra Emma Leticia, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan?
perfectamente. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos, profesores. Buenas noches. Contestando su pregunta, le voy a tomar, si me permite, los mapas. Estoy próxima a presentar un proyecto con los jóvenes, es multidisciplinario. Vamos a tocar redes sociales. Entonces, creo que viene súper bien ver un mapa de las redes sociales, donde están ubicados nuestros adolescentes y los jóvenes. En mi caso me va a tocar trabajar con primer semestre, entonces todavía están en este inter, que justo como mencionaba una compañera docente, vienen de una pandemia y pareciera como que se quedaron en pausa en esta parte de tercero de secundaria, por ahí, ¿no? Esa es una. Y otra, le quería preguntar, si me permite, ¿cómo en su experiencia ha lidiado con la frustración? Porque hoy justo me decía un joven, yo imparto matemáticas y estábamos simplemente encontrando los vértices de un rectángulo. Y me decía, maestra, es que no entendí nada. ¿Cómo? A ver, vente. Y lo acompañaba yo y a ver, ¿dónde colocas el vértice y por qué? Y sabe perfecto que es un rectángulo, comprendía muy bien cuál era la composición y dónde lo tenía que colocar, pero en su discurso él decía, no entendí, no veo por qué ahí. Y entonces era una frustración de él. Yo lo miraba maravillado porque decía, ¿cómo me dices que no sabes? ¿Cómo quieres que yo te dé una receta de cocina si lo estás haciendo maravillosamente bien? Me encontró el vértice, me encontró el área, me encontró el perímetro. Pero él decía, es que dígame cómo, porque no sé. Entonces, ¿cómo hace usted? Si tiene algún tip que nos pudiera compartir para lidiar con la frustración de los jóvenes, de las jóvenes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tengo dos ideas que les quiero traer a la mesa. Hay una investigación muy larga, una investigación longitudinal de unos 20 años de la Universidad de Harvard y la Smithsonian Institution sobre el tema de la frustración. Y esta investigación tan larga de pronto fue mencionando que las generaciones más jóvenes tienen más problemas para gestionar la frustración en el sentido de la inmediatez que nos había comentado la compañera anteriormente. Hay algunos espacios, por ejemplo, hablando de ciencias, especialmente un instituto que se llama The Institute for Inquiry, que tiene que ver con este trabajo de metodologías por el descubrimiento, por la indagación, donde lo que generamos, esto no sé qué tan interesante le parezca, maestra, pero lo que ellos generan son ejercicios que siempre salen mal. Es decir, es necesario generar el error para que en medio del proceso del error podamos ver soluciones de lo que sí, y ahí, como usted bien lo dice, los alumnos y las alumnas efectivamente traigan el conocimiento que sí tienen. El problema del tema de la frustración es que si no ayudamos a que puedan romper la facilidad de obtener la respuesta sin el esfuerzo de traer mis conocimientos, aplicarlos, o sea, porque es un esfuerzo, yo quiero un poco contarles, es un esfuerzo, pero a lo mejor yo de pronto quiero que me den la solución más fácil porque traer todo eso es más complicado y la frustración de pronto tiene que ver con que no es en el tiempo en el que yo quiero, no sé si lo estoy diciendo bien, pero no es en el momento en el que a mí se me ocurre. Y ahí me parece que mucho nuestro trabajo es justamente el trabajo de gestionar la incertidumbre, de manejar la frustración, serán habilidades que dejaremos para toda la vida. Es muy importante que ustedes sepan que en las evaluaciones que están haciendo actualmente, muchos de nuestros jóvenes, estoy hablando de a nivel universitario, en el trabajo, están teniendo fuertes problemas por un poco manejo de la frustración y por muy poco gestión de la incertidumbre. Y tiene que ver con eso, que en la escuela todo era demasiado inmediato y no estábamos trabajando esas habilidades. Me parece que son habilidades de pensamiento fundamentales y creo que por el contrario, yo sugeriría, como lo hacen el Thinker en Studio, los hacen trabajar sobre retos que de pronto saben que van a ser malos y los van acompañando poco a poco, trabajan mucho en temas de diálogo entre grupos, o sea, no trabajan aislados, sino que yo sé que ustedes lo hacen, pero refuerzan mucho ese tema y cuando no hay una solución, la maestra dice, ay, yo no tengo idea, pero a ver, él creo que ya lo solucionó y la de allá creo que ya también, a ver, yo me acuerdo que había algo en un lugar en internet, vamos a buscar, como que provocan que ellos mismos se rompan en la idea de, tengo que solucionar, o sea, no hay otra manera. Sé que es difícil, pero yo creo que es de lo más interesante que yo he visto, por lo menos, en resultados finales. Muchas gracias.